Muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto que haya venido a la iglesia esta mañana, si es tu primera vez con nosotros y aún no tenemos el gusto de conocernos. Mi nombre es Jorge Cota y soy uno de los pastores de Walmart en español. Y quiero decirte que todos estamos aquí por la misma razón, para acercarnos más a Dios y crecer en nuestro caminar con Jesús. Y al entrar te dieron una tarjeta para dejarnos tus datos, ahí puedes contarnos cómo podemos servirte, cómo podemos orar por ti. O si deseas hablar con uno de nuestros pastores, es una forma sencilla de conocerte y acompañarte mejor como iglesia. Y bueno, antes de abrir la palabra de Dios, quiero invitarte ahí donde estás a que aquietes tu corazón, porque podemos estar aquí físicamente presentes, pero nuestra mente en mil cosas. Así que cierra tus ojos, inclina tu rostro y pídele al Señor que hable a tu vida esta mañana. Y después ora por las personas que están a tu alrededor, por tu familia, por tus amigos, por cada persona que está aquí hoy. Pídele que Dios les hable a ellos también. Y por último te pido que ores por mí, para que Dios hable a través de mis palabras hacia ti. Y Padre, reconocemos que estás aquí con nosotros. Queremos ser conscientes de tu presencia. Gracias porque en tu gracia nos has dado tu palabra para mostrarnos quién eres. Espíritu Santo, te pedimos que al abrir las Escrituras, que nos guíes a toda verdad. Quita toda distracción y ayúdanos a responder con fe. Que no salgamos igual que como llegamos, sino más rendidos a ti. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, cuando entró también recibió un bosquejito, ahí están los versículos que estaremos viendo el día de hoy, al igual que un espacio para que usted anote los puntos importantes. Pero hace unos años tuve un problema en mi casa con uno de los baños. Cada vez que alguien lo usaba, el tanque del excusado del inodoro no se llenaba bien de agua. Y yo sabía exactamente cuál era el problema. Esa cadenita que estaba dentro del tanque se atoraba y no dejaba que el mecanismo funcionara como debería. Y la verdad es que no era un problema complicado, no necesitaba un especialista ni tampoco era este gran misterio. Yo sabía exactamente lo que estaba mal y sabía cómo arreglarlo, pero simple y sencillamente no quería hacerlo. Así que durante semanas hice lo mismo una y otra vez. Quitaba la tapa del tanque, acomodaba la cadenita, volvía a poner la tapa, jalaba entonces el agua y repetía este proceso una vez, o mejor dicho, cada vez que se usaba. Y si les soy honesto, probablemente gasté más tiempo arreglando el problema cada vez que lo usaba que el tiempo que me hubiese llevado en resolverlo de una vez. Y yo sé exactamente por qué no lo arreglé. ¿Sabe por qué? Por puritita flojera. No me juzgue. Escuchamos, pero no juzgamos. Y yo me acostumbré a una solución temporal. Me acostumbré a vivir con algo que estaba roto. Y sabe, así es como muchas veces vivimos nuestra vida espiritual. Hay áreas en que nosotros sabemos perfectamente que no están bien. Sabemos que hay algo roto, sabemos que hay un pecado que necesitamos confrontarlo, sabemos que hay relaciones que necesitan ser restauradas, sabemos que hay hábitos que están dañando nuestra relación con Dios, sabemos que hay heridas que seguimos cargando. Pero en lugar de enfrentarlo, aprendemos a vivir alrededor del problema. Nos adaptamos, lo justificamos, lo ignoramos o lo vamos postergando para después. Y sin darnos cuenta, nos volvemos expertos en administrar una vida quebrada, sin realmente buscar la solución. Y con el tiempo empezamos a pensar que así es la vida cristiana. Pero escuche bien, Dios nunca quiso que simplemente aprendiéramos a vivir con las cosas rotas. Dios es quien restaura lo que está quebrado. Dios es el que transforma vidas. Dios es el que sana lo que parece no tener solución. Y eso es exactamente lo que vamos a ver en nuestro texto de esta mañana. El libro de Hechos nos muestra cómo el evangelio avanza sin detenerse y cómo la iglesia se expande durante el primer siglo. Y desde el principio Jesús dejó muy claro cuál era su plan. En Hechos capítulo 1, versículo 8, encontramos el mapa de todo el libro. Mire lo que dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Y lo que vemos a lo largo de todo el libro es exactamente eso. Dios cumpliendo su promesa paso a paso. Y cuando llegamos a Hechos capítulo 9, encontramos a la iglesia en un momento especialmente significativo. Y Lucas, el autor de Hechos, lo resume así, en Hechos capítulo 9, versículo 31. Entonces por toda Judea, Galilea y Samaria, la iglesia tenía paz. Iba edificándose y vivía en el temor del Señor, y con el consuelo del Espíritu Santo se multiplicaba. Ahora bien, hasta este punto, el evangelio ya había avanzado en Jerusalén, en Judea, en Samaria, tal como Jesús lo había prometido. Y además, la semana pasada acabamos de ver la conversión de Saulo, que más adelante se convertiría en una pieza clave para llevar el evangelio hacia las naciones y hasta lo último de la tierra. De manera que la iglesia estaba viviendo un tiempo extraordinario. Dice que había paz después de muchos años de oposición y de persecución. Los creyentes estaban siendo fortalecidos y estaban siendo edificados en la fe. Y Lucas destaca dos características que marcaban a la iglesia. Dice que vivían en el temor del Señor y que vivían en el consuelo del Espíritu Santo. Y esta es una combinación poderosa. Por un lado, hay una reverencia profunda hacia Dios, reconociendo su santidad, su autoridad y su grandeza. Y por otro, está el consuelo, la fortaleza y el ánimo del Espíritu Santo en medio de la vida cotidiana. Y mis hermanos, cuando la iglesia vive así, en el temor del Señor y en el consuelo del Espíritu Santo, algo sucede de manera natural. La iglesia crece, la iglesia madura, la iglesia se multiplica. Y es en ese momento donde Lucas hace un cambio en el enfoque de la historia. Por un lado, ha venido siguiendo la historia de Saulo, pero ahora vuelve nuestra atención a Pedro. Y a través de dos historias, de dos relatos que vamos a ver esta mañana, Lucas nos muestra cómo Dios sigue obrando con poder para extender su reino y seguir multiplicando su iglesia. Mira lo que dice entonces Hechos capítulo 9, versículos del 32 al 43. Aconteció que mientras Pedro recorría por todas partes, fue también a visitar a los santos que habitaban en Lida. Allí encontró a cierto hombre llamado Eneas, que estaba postrado en cama desde hacía 8 años, pues era paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y arregla tu cama. De inmediato se levantó y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Versículo 36. Entonces había en Jope cierta discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Ella estaba llena de buenas obras y de actos de misericordia que hacía. Aconteció que en aquellos días ella se enfermó y murió. Después de lavarla, la pusieron en una sala del piso superior. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres para que le rogaran: no tardes en venir hasta nosotros. Y entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, le llevaron a la sala y le rodearon todas las viudas llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Versículo 40. Después de sacar fuera a todos, Pedro se puso de rodillas, lloró y vuelto hacia el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se sentó. Él le dio la mano y la levantó. Entonces llamó a los santos y a las viudas y las presentó viva. Esto fue conocido en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó muchos días en Jope en casa de un tal Simón curtidor. La primera verdad que yo quiero que anote, escríbala, es que debemos buscar la sanidad que solo Jesús puede dar. Busca la sanidad que solo Jesús puede dar. Cuando leemos estos 2 relatos, hay algo que Lucas quiere que no pasemos por alto. Las similitudes con los milagros de Jesús son demasiado claras para ignorarlas. Cuando Pedro se acerca a Eneas, un hombre que llevaba 8 años sin poder moverse, le dice: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y arregla tu cama. Y de inmediato nos viene a la mente lo que Jesús le dijo a otro paralítico que llevaba 38 años tirado. Le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y después Pedro entra en la habitación donde está el cuerpo de Tabita y el ambiente es un ambiente de duelo, de dolor, de llanto. La muerte parece haber ganado. Y Pedro, dice el versículo, que hace salir a todos y luego ora y luego dice: Tabita, levántate. Y aquí la pregunta es inevitable. Esto nos debería sonar familiar, ¿sí o no?
Porque si usted recuerda, Jesús había entrado en una escena muy similar en la casa de hija de Jairo, donde hay lamento, donde hay llanto, y le dice: niña, levántate. Y en el arameo es talita cum, y Pedro dice en arameo tabita cum. La diferencia es mínima, es una sola letra. Es prácticamente la misma orden. Y Lucas quiere que conectemos estos dos puntos. Pero la pregunta es, ¿por qué hacerlo de esa manera? ¿Por qué enfatizar esta similitud? Porque Lucas quiere que entendamos algo muy importante. Y es que el ministerio de Jesús no terminó cuando ascendió al cielo. Jesús, mis hermanos, sigue obrando. Jesús sigue salvando. Jesús sigue restaurando. Jesús sigue sanando. Y lo hace a través de su pueblo, por medio del poder del Espíritu Santo. Y es por eso que es tan importante fijarnos en lo que Pedro está diciendo cuando se dirige a Eneas. Observe con mucha atención lo que le dice. Dice: Eneas, Jesucristo te salva, te sana. Fíjese bien. No dice: Eneas, yo te sano. No dice: mira el poder que yo tengo. No dice: mira lo espiritual que soy. Toda la atención apunta hacia Jesús. Y Pedro entiende algo que nunca podemos olvidar: que el poder no está en el instrumento, el poder está en Jesús. Pedro es solamente el mensajero, Jesús es el sanador. Y entonces esto nos lleva a una pregunta: ¿qué es lo que Jesús puede sanar? Y la respuesta es muy sencilla: Jesús puede sanar todo lo que Él quiera sanar. No hay una situación demasiado complicada para Él. No hay una vida demasiado quebrada para Él. No hay un pecado demasiado profundo para Él. No hay una condición demasiado desesperada para Él. Si Jesús pudo hacer caminar a un hombre que llevaba 8 años sin moverse, puede restaurar lo que tú ya ves por perdido. Si Jesús pudo darle la vida a una mujer muerta, puede traer esperanza a situaciones que parecen completamente cerradas. Porque para lo que nosotros es imposible, para Cristo no lo es. Pero aquí es donde nosotros no podemos perder el enfoque de este pasaje. Muchos leen estas dos historias, estos dos relatos, y solo ven la sanidad física de unas personas. Pero escuche bien, en la Biblia los milagros nunca son el destino final. Los milagros son únicamente señales, señales que apuntan hacia algo más grande, señales que apuntan hacia una necesidad mucho más profunda que una sanidad. Y es la necesidad de ser reconciliados con Dios. Mire a Eneas, 8 años sin poder moverse, sin poder cambiar su condición, sin poder ayudarse a sí mismo, dependiendo totalmente de otros. Y esa, mis hermanos, es una imagen de nuestra condición espiritual. Y mire a Tabita, una habitación llena de personas que la amaban, personas llorando sinceramente su pérdida, personas que querían que viviera. Pero ninguna de ellas podía hacer nada para devolverle la vida. La muerte estaba completamente fuera de su alcance. Y esa también es una imagen de nuestra condición espiritual. Porque escuche bien, el problema más profundo de nuestra vida no es físico, no es económico, no es emocional, no es relacional. El problema más profundo es que el pecado nos ha separado de Dios y nosotros no podemos hacer absolutamente nada por nuestra cuenta para resolverlo. Y yo sé que esa no es una idea muy popular hoy. Vivimos en una cultura obsesionada con el éxito, obsesionada con la autosuperación. Una cultura que nos dice: tú puedes resolverlo tú solo por ti mismo. Solo necesitas más disciplina, más motivación, más herramientas, más recursos, más técnicas, ir a más conferencias, escuchar más podcasts. Y esa mentalidad también se mete en la vida espiritual. Y entonces la gente piensa: necesito esforzarme más, necesito ser más constante, necesito leer más, necesito hacer más, necesito mejorar. Pero el problema es que nada de eso puede resolver nuestra separación de Dios. No porque sea malo,
sino porque no es suficiente. Es como intentar apagar un incendio forestal con una pistolita de agua. El problema, mis hermanos, es demasiado grande. La herida es demasiado profunda. La condición es demasiado seria. No necesitamos más consejos, no necesitamos más motivación, no necesitamos más esfuerzo humano. ¿Sabe lo que necesitamos? Necesitamos a un Salvador. Y es por eso que Jesús vino. Jesús vivió la vida que nosotros no pudimos vivir. Jesús murió la muerte que nosotros merecíamos y Jesús resucitó para darnos vida nueva. Y lo que Eneas necesitaba físicamente, nosotros lo necesitamos espiritualmente. Necesitamos que Cristo haga por nosotros lo que nosotros jamás podríamos hacer por nosotros mismos. Así que la pregunta es, ¿has reconocido tu necesidad de Jesús? No te estoy preguntando si vienes a la iglesia todos los domingos. No te estoy preguntando si eres una persona espiritual. No te estoy preguntando si intentas ser una buena persona. Te estoy preguntando algo mucho más profundo. ¿Has venido a Cristo reconociendo que no puedes salvarte por ti mismo? Porque mientras no entendamos la gravedad de nuestra condición, nunca vamos a apreciar la grandeza de nuestro Salvador. Pero cuando entendemos que no podemos salvarnos, entonces estas palabras cobran un significado completamente nuevo, ¿sí o no? Jesucristo te sana. Y esa sigue siendo nuestra esperanza hoy. Jesús sigue sanando. Jesús sigue restaurando vidas. Jesús sigue levantando a los caídos. Jesús sigue dando vida a los que están espiritualmente muertos. Y quizás hoy mismo Jesús te está llamando a levantarte, a creer y a vivir. Ahora bien, para los que ya conocemos a Cristo, esto nos lleva a una pregunta muy honesta. Y la pregunta es, ¿en qué áreas de tu vida todavía necesitas la sanidad de Jesús? ¿Dónde sigues bajo el control del pecado? Piénsalo. Tal vez es un pecado secreto. Tal vez es una adicción que sigues justificando. Tal vez una ira que domina tus reacciones. Tal vez una necesidad constante de aprobación. Tal vez es una amargura que llevas cargando por años. O tal vez no es solo un comportamiento, quizás es algo mucho más profundo. Un matrimonio sin vida. Una relación que has dejado de intentar restaurar. Un área de tu vida donde ya te resignaste a perder la batalla. Y yo quiero que te detengas un momento y que te preguntes con honestidad, ¿qué de esto se parece a mi vida? Porque escucha bien, todos tenemos áreas que necesitan la sanidad de Jesús. Todos. Y aquí está el punto que no podemos suavizar. A la luz de quién es Jesús, no tiene sentido seguir viviendo con lo que Él vino a restaurar. La pregunta no es si hay algo roto. La pregunta es con qué te has acostumbrado a vivir que Cristo quiere restaurar en tu vida. ¿Sabes? Es como saber el diagnóstico, conocer el tratamiento y aún así no tomarlo. Jesús no es solamente un gran maestro moral o un consejero espiritual. Jesús es el que venció el pecado y la muerte. Jesús es el que levanta muertos a la vida. Es el que tiene el poder real para sanar. Y sin embargo, algunos de nosotros hemos llegado a un punto donde ya no esperamos cambio. Hemos dejado de creer que algo puede ser diferente. Entonces la pregunta no es solo si necesitas sanidad. La pregunta es ¿por dónde empieza esa sanidad? Y el pasaje nos muestra una respuesta. Y nos dice que comienza con dos realidades, con el temor del Señor y con el consuelo del Espíritu Santo. Ahora bien, el temor del Señor no es un terror, no es miedo. ¿Saben lo que es? Es reverencia. Es volver a Dios como realmente es. Es verlo y creer que Jesús tiene poder para cambiar
lo que tú ya diste por perdido. Y después dice que el consuelo del Espíritu Santo. El consuelo del Espíritu Santo nos recuerda que no está solo en el proceso de la sanidad. Que Dios mismo habita en su pueblo. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, escucha bien, está obrando en ti. Ahora bien, antes de seguir, necesito decir algo importante que este pasaje no esconde. Y es que este es un relato de sanidad física. Y la Biblia no promete que el pueblo de Dios esté libre de sufrimiento. Eneas estuvo 8 años paralizado, 8 años sin poder trabajar, sin poder moverse libremente, dependiendo totalmente de otras personas. Y Tabita era una mujer fiel a Dios, llena de buenas obras, y aún así enfermó y murió. El punto, mis hermanos, es que el pueblo de Dios sufre. Y yo sé que esa es la realidad de muchas personas aquí, que están enfrentando o padeciendo alguna enfermedad, algún dolor crónico, infertilidad, cáncer, trastornos mentales, autismo, enfermedades autoinmunes. Y aún así, no todos reciben la sanidad que esperan. Y entonces necesitamos ser muy claros. Si perteneces a Cristo, escucha bien, la pregunta no es si serás sanado. La pregunta es ¿cuándo? La promesa es que un día tendrás un cuerpo completamente restaurado, sin dolor, sin enfermedad, sin muerte. Y eso puede suceder de 3 maneras. De forma inmediata, por un milagro de Dios. De forma progresiva a través de la medicina y del cuidado que Dios te permite. O de forma definitiva en la presencia de Dios. Y ese día viene. Y cuando llegue tu propio cuerpo será prueba de que Jesús es el sanador. Pero hay algo más que no podemos pasar por alto. Y es que en ambos milagros ocurre lo mismo. Y es que la historia no termina con alguien sanado. La historia termina con muchas personas creyendo y convirtiéndose. Y Lucas quiere que veamos esto con claridad. Que Jesús sana, sí, definitivamente. Pero también usa lo que hace para traer otros hacia Él. Y entonces esto nos lleva a la segunda verdad del pasaje, escríbala. Y es que debemos compartir la sanidad de Jesús en nosotros con otras personas. Comparte la sanidad de Jesús en ti con otros. Mira lo que ocurre en estos 2 relatos. En el caso de Eneas, dice el versículo 35, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Y en el caso de Tabita, versículo 42 dice, esto fue conocido en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Y este patrón es imposible de ignorar. Cuando Cristo obra en una vida, escuche bien, esa obra no se queda en privado. Se convierte en un testimonio visible de lo que Dios ha hecho. Y ese testimonio apunta a otros hacia la fe. Y eso es exactamente lo que vemos en Hechos capítulo 9. No solo que Jesús sana, es que lo que Jesús hace en una persona se vuelve una señal para otras personas. No es únicamente algo que Cristo hace en alguien, es algo que Cristo usa a través de alguien. Y entonces esto nos lleva a una conclusión inevitable. Y escuche bien. La iglesia no existe solo para observar lo que Dios hace. ¿Escuchó? La iglesia no existe únicamente para observar lo que Dios hace. La iglesia está llamada a participar en lo que Dios está haciendo. No se trata únicamente de venir a la iglesia o reunirnos aquí todos los domingos, de aprender y crecer hacia adentro. Se trata de ver a Dios obrando de tal manera que otras personas lleguen a la fe en Cristo. Y esto incluye algo muy concreto. Hablar de lo que Dios ha hecho o está haciendo en tu vida. Así que yo quiero animarte a algo muy sencillo, pero bien importante. Y es que debes compartir tu historia.
comparte tu historia, lo que Cristo ha hecho en ti. Comparte lo que Cristo ha hecho en ti o lo que Cristo está haciendo en tu vida. Y no necesitas un discurso bien elaborado, no necesitas técnicas de comunicación, no necesitas sonar sofisticado, solo necesitas claridad. Esto es lo que Cristo hizo en mi vida y eso es suficiente. Porque el objetivo no es impresionar a nadie, el objetivo es señalar lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y muchas veces Dios usa justamente eso, una vida transformada de manera real, de manera visible, de manera genuina y honesta. Y la pregunta no es si Dios puede usar tu historia, la pregunta es si estás dispuesto a hablar de lo que Él ha hecho en ti. Y es por eso que nosotros hemos preparado algo muy práctico para ayudarte. Al salir vas a encontrar estas tarjetitas que dicen mi testimonio en 15 segundos. Yo creo que todos deberíamos poder compartir nuestro testimonio en 15 segundos o menos. Y esta es una forma súper sencilla y práctica de ordenar tu historia y decir, hubo un tiempo en mi vida en el que, y rellena el espacio. ¿Cómo era tu vida antes de Cristo? Pero Dios, ¿qué es lo que Dios hizo en ti? ¿Y cuál es el resultado? Y ahora mi vida está llena de, por ejemplo, mi testimonio. Hubo un tiempo en mi vida en el que yo era orgulloso, me creía autosuficiente, vivía constantemente amargado. Pero Dios me confrontó con mi pecado, me mostró su gracia, me mostró su amor. Y ahora mi vida está llena de paz y de gozo. ¿Y tú? ¿Tú tienes una historia similar? ¿O qué tal? A lo mejor tu testimonio es, sabes, hubo un tiempo en mi vida en que yo luchaba con la pornografía, pero Dios me trajo convicción de pecado y Dios me llevó a la libertad. Y ahora mi vida está llena de esperanza y vivo en dependencia de Él. O quizás para ti tu testimonio puede ser algo como, sabes, hubo un tiempo en mi vida en que nuestro matrimonio había distancia y conflicto constante, pero Dios nos llevó al arrepentimiento, al perdón y a buscar la restauración en Cristo. Y ahora nuestro matrimonio está lleno de amor, de respeto y de paz. ¿Y tú? ¿Tú tienes una historia similar? Todos podemos contar nuestro testimonio en 15 segundos. Y la realidad es esta. Escucha bien. Si conoces a Cristo, no tienes una historia que esconder. Tienes un testimonio que contar. Así que pídele a Dios que te abra los ojos para ver oportunidades reales de hablar de lo que Él ha hecho en ti. Y cuando lleguen esas oportunidades y se te van a presentar porque Dios te las va a presentar, no compliques el mensaje. Solo di la verdad, lo que Cristo ha hecho. Ahora observa lo que ocurre en estos dos relatos. Dice que Eneas es sanado y la gente lo ve y muchos creen. Y luego dice que Tabita es resucitado. La noticia se extiende de este milagro y muchos creen. Y nada de esto es casualidad. Dios está mostrando que cuando Cristo obra en una vida, esa obra siempre termina señalando hacia Él. La transformación visible se convierte en el testimonio visible y ese principio no ha cambiado. Y sí, la gente puede discutir sobre la Biblia, puede debatir sobre Dios, puede cuestionar la fe, pero es muy difícil ignorar una vida transformada de verdad. Cuando alguien que vivía dominado por la ira empieza a responder con paciencia, la gente lo nota. Cuando alguien deja un pecado que lo esclavizaba por años, la gente lo nota. Cuando un matrimonio que parecía perdido es restaurado, la gente lo nota. Cuando alguien atraviesa el sufrimiento con fe y con perseverancia, la gente lo nota. ¿Por qué? Porque ese tipo de cambio exige una explicación y la explicación es Cristo Jesús. Y es por eso que tu testimonio importa. No porque tu vida salve a alguien, solo Cristo salva. Pero tu vida puede señalar a Cristo, puede señalar que Cristo realmente salva. Y entonces esto nos obliga a hacernos una pregunta muy seria. Si decimos que Jesús transforma vidas, ¿dónde está la evidencia de esa transformación en tu vida? Y no te estoy hablando de perfección,
No hablo de que la gente ya no luche. Hablo de una obra real, visible y continua del Evangelio en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque la gente nos está mirando. Tus hijos te miran, tu familia te mira, tus amigos te miran, tus compañeros de trabajo, créeme que te miran. Y Dios puede usar lo que está haciendo en tu vida para despertar en otros el deseo de conocer a Cristo. Así que la pregunta no es solo ¿qué digo acerca de Jesús? La pregunta es, ¿se puede ver a Jesús en mi vida? Y si el Espíritu Santo te mostró algo que necesita ser restaurado, la respuesta no es solo reconocerlo y seguir igual. Santiago nos recuerda que no debemos ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Así que la pregunta es simple, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te está mostrando hoy? Porque una de las formas más comunes de endurecer nuestro corazón es escuchar la verdad, estar de acuerdo y no responder. Y si estás luchando con el pecado, con heridas profundas o con batallas repetidas, no tienes que seguir enfrentándolo solo. La mayoría de las sanidades espirituales que Dios produce, escucha bien, no ocurren en aislamiento. Ocurre cuando otros creyentes entran a nuestra vida, cuando alguien nos conoce de verdad, cuando alguien ora con nosotros, cuando alguien nos confronta con amor, cuando alguien nos recuerda el Evangelio, cuando lo estamos olvidando. Anótalo muy bien. Dios no diseñó la vida cristiana para vivirse solos. Por eso Dios nos dio a la iglesia. Nos dio este cuerpo de creyentes, hermanos y hermanas en Cristo. Nos dio relaciones donde podemos ser conocidos, donde podemos ser animados, corregidos y acompañados en el camino de la fe. Así que yo quiero animarte a que des el siguiente paso. Da el siguiente paso e intégrate a un grupo comunitario. No porque el grupo tenga poder para cambiarte. Solo Cristo puede transformar. Pero Cristo ha decidido obrar a través de su pueblo. Escucha bien. Si sigues enfrentándolo solo, lo que Dios nunca quiso que enfrentaras solo, no te sorprendas si sigues estancado. Y tal vez en tu caso se trata de tu matrimonio. Conflictos que llevan años sin resolverse. Heridas que se han ignorado. Conversaciones que se han evitado demasiado tiempo. Si ese es tu caso, Reengage, nuestro ministerio de matrimonios, puede ser una buenísima ayuda para empezar a caminar hacia una restauración bíblica. Lo importante es que no ignores lo que Dios te está mostrando. No lo postergues. No sigas viviendo alrededor de que Cristo puede restaurar. Da ese siguiente paso. Porque tomar en serio la obra sanadora de Jesús no es opcional para quien lo sigue. Es parte de vivir coherentemente con el Evangelio de Jesús. Y aquí en este punto yo necesito hablar a otro grupo de personas. Porque mientras algunos necesitan responder a la obra de Cristo en su pecado, otras personas están en otro lugar muy distinto. Hay personas aquí que están sufriendo. Y quizás mientras tú escuchas hablar de Jesús el sanador, te preguntas, ¿pero qué pasa conmigo? ¿Qué pasa si yo sigo orando y no cambia nada? ¿Qué pasa si el dolor continúa? ¿Qué pasa si la sanidad no llega? Yo quiero que sepas que esas son preguntas muy reales. Porque no todos experimentan sanidad inmediata como Eneas, ni todos ven milagros como Tabita. Muchos creyentes fieles viven con enfermedad, con dolor y con limitaciones durante años. Y si ese es tu caso, yo quiero que escuches con calma lo siguiente. Que aún no haya sanidad no significa que Jesús haya dejado de ser el sanador. Que aún no haya sanidad no significa que Jesús haya dejado de ser el sanador. Nuestra esperanza no se basa solo en lo que Dios hace hoy. Se basa en lo que Dios ha prometido hacer de manera definitiva. Pero eso nos deja una pregunta muy real. Y la pregunta es, ¿qué hacemos mientras esperamos?
¿Qué hacemos cuando la promesa es segura, pero el dolor todavía está presente? Y aquí es donde precisamente el apóstol Pablo nos ayuda a pensar con claridad. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. La imagen es intencionalmente contrastante. El tesoro es el evangelio mismo, la vida en Cristo en nosotros. Y nosotros dice que somos el recipiente. ¿Y el recipiente qué es? Vasos de barro. No de mármol, no de piedra, no de acero, de barro. Frágil, roto, temporal. Y ese precisamente es el punto. Dios ha decidido poner un tesoro eterno en recipientes débiles para que quede claro que el poder no viene del recipiente, sino de Él. Y después Pablo continúa desarrollando esta idea inmediatamente después, en el versículo 8, y dice: afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Ahora, observe algo muy importante aquí. Pablo no está negando el sufrimiento. Está describiendo un sufrimiento real. Dice afligidos, perplejos, perseguidos, derribados. No es una vida fácil, no es una vida cómoda, no es una vida protegida del dolor. Es una vida bajo constante presión. Y sin embargo no es una vida destruida, no es una vida abandonada. Es una vida sostenida, no por fuerza humana, sino por la fidelidad de Dios. Y yo sé que algunos aquí saben exactamente qué es lo que está hablando Pablo. Porque muchos viven con un dolor que no se va, con condiciones que no cambian, con limitaciones que se han vuelto parte de tu vida diaria. Y en ese contexto, la tentación natural es rendirse por dentro, perder la esperanza, suponer que ya no hay nada más que esperar. Pero Pablo dice algo muy diferente. Incluso ahí, la historia no termina. Mira lo que dice el versículo 10. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Y mis hermanos, escuchen bien el día de hoy. El sufrimiento del creyente no es sin sentido. Lo que estás sufriendo no es vacío. Tu sufrimiento tiene un propósito, y ese propósito es reflejar a Cristo Jesús, al Cristo que sufrió, al Cristo que no evitó el dolor, al Cristo cuya gloria pasó por la cruz. Y es por eso que la vida del creyente en medio del sufrimiento, escucha bien, también se convierte en una forma de mostrar la vida de Cristo. Versículo 12 dice: así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. Dios incluso usa el sufrimiento de su pueblo como parte de su obra en nosotros. Nada se desperdicia. Y después Pablo continúa en el versículo 13: pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes. Y aquí está el punto decisivo. Y es que la esperanza cristiana no se agota en el presente. Descansa en la resurrección futura, no en una mejora parcial, no en una recuperación temporal, en una restauración completa y definitiva. Y luego Pablo llega a una de sus conclusiones más profundas en el versículo 15 y dice: porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva día a día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora, dése cuenta que Pablo no llama al sufrimiento leve porque no duela. Lo llama leve
en comparación a lo que viene. No lo llama pasajera porque se sienta corto, sino porque está limitado dentro del plan eterno de Dios. Y aquí está la conclusión de Pablo. Dice, lo visible es temporal, lo invisible es eterno. Entonces la instrucción es muy clara. Escucha bien. No vivas gobernado por lo que ves. Vive gobernado por lo que no ves. Y eso nos lleva a algo que algunos de ustedes necesitan escuchar esta mañana. Y es que hay creyentes aquí que están sufriendo con fidelidad, que no han abandonado a Cristo, que no han dejado de confiar, que siguen creyendo aunque el dolor no desaparece. Yo quiero decirte esta mañana que Dios te ve, que tu dolor no pasa desapercibido, ni para Dios, ni para esta iglesia, ni para el mundo que observa. Tu perseverancia tiene un testimonio, tu resistencia tiene un propósito, tu sufrimiento no está siendo desperdiciado. Y un día, cuando Cristo complete su obra, verás con absoluta claridad que nada de lo que viviste fue en vano. Así que no pierdas la confianza, no abandones la esperanza, no sueltes la mirada de Cristo, porque la sanidad viene en su tiempo y de acuerdo con la perfecta voluntad de Dios. Y quiero terminar orando, primero por aquellos que hoy reconocen que su relación con Dios está rota. ¿Sabes? Si has llegado aquí sin una relación con Jesús y hoy entiendes que el problema más profundo de tu vida no es solo lo que estás viviendo externamente, sino tu necesidad espiritual delante de Dios, este es tu momento para responder. No necesitas palabras perfectas, sino desde tu corazón dile donde estás, dile: Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito. Reconozco que mi pecado me ha separado de Dios. Te pido que entres en mi vida. Sana mi relación contigo. Perdóname, límpiame, renuévame. Padre, también oramos por aquellos que ya te conocen, pero que hoy se sienten lejos de ti. Por quienes han vuelto a viejas cadenas, por quienes han caído nuevamente en el pecado, por quienes están atravesando momentos difíciles en su hogar, incluso matrimonios que están al borde de romperse. Señor, oramos por tu poder restaurador. Y yo te pido que donde haya esclavitud traigas libertad, donde haya culpa que traigas perdón, donde haya una dureza de corazón trae arrepentimiento, donde hay relaciones rotas trae restauración. Rompe las cadenas que hemos vuelto a ponernos y levanta otra vez lo que parece perdido. Padre, especialmente yo te pido por aquellos que hoy están sufriendo en su cuerpo. Tú eres el Dios que sana. Y aunque no siempre entendemos tus tiempos ni tus caminos, confiamos en tu bondad y en tu poder. Así que te pedimos por sanidad, ya sea de forma inmediata, por un milagro o a través del proceso de la medicina. Y si es tu voluntad, llévanos finalmente a tu presencia, donde ya no hay dolor, ni enfermedad, ni muerte, donde la sanidad será plena y eterna contigo. Señor, glorifícate en medio de tu pueblo. Haz de esta iglesia un lugar donde tu poder sanador sea evidente, donde veamos vidas transformadas, corazones restaurados, y donde aprendamos a darte gracias en todo lo que haces. Nos rendimos a ti, en el nombre de Jesús.